aparecer formas inmaduras. ¿De qué tipo de linfocitos o neutrones estamos hablando? Estamos hablando de neutrófilos sobre todo. Neutrofilia. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál va a ser el tratamiento en estos casos? Antibiótico, y si hay que hay absceso, drenaje quirúrgico. ¿Qué característica importante va a tener esta patología en la tiroiditis aguda? Que no va a interferir en la producción hormonal de la glándula tiroidea. Ustedes le piden un perfil tiroideo, pero si le va a ir normal, no tiene por qué estar afectado, a no ser que se consuma totalmente la glándula, cosa que es imposible. Entonces, como característica, hay signos de infección, puede haber un foco lejano, bacteriana, dolor, fiebre, leucocitosis con desviación a la izquierda, y que las hormonas tiroideas no están afectadas a producir hormonas. La siguiente, la tiroiditis subaguda. La subaguda, también llamada dolorosa o de Becker-Vine. Esta tiroiditis tiene como característica generalmente que ocurre durante el proceso de un cuadro infeccioso viral, sobre todo de vía aérea superior. O sea, hay un cuadro gripal, y por ende, con ese cuadro gripal o posterior al cuadro gripal, empieza a haber dolor también en la región tiroidea, que puede irradiarse hacia el oído. ¿Sí? Porque generalmente es como hay una comunicación entre la faringe, que está cerca de la tiroides, y a través de la trompa de Eustaquio con el oído medio, ¿verdad? O sea, por anatomía. Entonces, este bocio generalmente puede ser doloroso, aunque no tan doloroso como el infeccioso bacteriano, y puede tener nodulaciones en la glándula tiroidea. ¿Sí? Puede tener nodulaciones porque hay un cierto crecimiento de la glándula. Y generalmente, como les digo, etiología se piensa que suele ser viral o postviral. Y en la clínica, ¿cómo va a aparecer? Les decía, un bocio doloroso nodular, dolor cervical anterior, aunque no tan importante o marcado como la aguda, y puede haber signos de hipertiroidismo. ¿Por qué va a haber signos de hipertiroidismo? Porque en este caso hay destrucción glandular. Hay destrucción de la unidad funcional de la glándula tiroidea, y el coloide, que tiene dentro hormonas preformadas, se libera a la circulación, ¿sí? Porque hay destrucción. Entonces, por eso puede haber un hipertiroidismo. Para llegar al diagnóstico, suele tener como un cuadro viral generalmente, y que está comprometido la tiroides, suele llevar lo que se llama la velocidad de sedimentación globular, o también llamada eritrosedimentación. ¿Qué es lo que es esa eritrosedimentación? Y básicamente es tratar de separar. Ustedes toman una muestra de sangre e intentan separar los elementos formes de la sangre y el plasma. ¿Sí? Eso, si se logra separar en un tiempo determinado, que hay un parámetro que es la normal, no es normal. Y si está prolongado eso, está elevado la velocidad de sedimentación globular. En este caso también, cuando van a hacer ustedes, porque si hay signos de hipertiroidismo, nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial también con un Graves, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a diferenciar un Graves de una tiroiditis de Becker-Vine? Con una gammagrafía. Aquí, ¿recuerdan de la gammagrafía, que era básicamente que el paciente trae yodo? Y la glándula tiroidea, si es que está hiperfuncionante, como en el Graves, atrapaba todo el yodo y toda la glándula se pintaba. En este caso, como que no hay hipercaptación, la captación es normal, no existe esa hipercaptación como en el Graves. Entonces, esa es una diferencia clínica. Y generalmente, anticuerpos para estas son negativos.
pero vos haces un laboratorio y vas a pedir hipertiroidea. El hipertiroidea te puede dar signos de hipertiroidismo, ¿no? Y si puedes pedir, te va a salir negativo. Pero te digo nomás, eso es diferenciar nomás. O sea, puedes pedir o no. Si vos estás seguro ya con tu anticuerpo o te viene con un título un poquito alto, vas a dudar si vas a pedir. Pero si te viene negativo, bueno, no hay por qué dudar. Pero realmente esto por clínica número 2 se identifica, porque el Graves no duele. Acá la glándula está dolorosa y está con un cuadro infeccioso que le acompaña muchas veces. Y generalmente el hipertiroidismo en este paciente es transitorio. Si no tiene mucha repercusión clínica, voy a repetir hipertiroidismo de un mes, 2 meses, 3 meses, capaz de llegar a la normalidad otra vez. ¿Sí? Pero generalmente esta tiroiditis suele curarse en un promedio de 6 meses a 1 año para volver a la normalidad, ¿verdad? Y el tratamiento en estos pacientes es local, o sea, manejo del dolor y antiinflamatorio. En este caso va a ser aspirina y en algunos casos se puede utilizar corticoides. Cuando uso beta bloqueante, cuando mis síntomas de hipertiroidismo son muy floridos. ¿Para qué? No para bloquear la acción de hormonal, o sea, para bloquear la acción para disminuir los síntomas alérgicos, para disminuir el temblor, para disminuir la frecuencia cardíaca, que son los que más le aquejan al paciente. ¿Por qué no uso antitiroideo? Porque esto es, dijimos, no tiene un mecanismo como el Graves, que es autoinmunitario descontrolado. Esto, durante lo que dura la infección, el efecto postviral y después se va a normalizar solo. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de realizarle antitiroideos. Doutor, eu entendi que o hipertiroidismo nesse caso é transitório ali por pouco tempo, pero o que cursa? O que causa a ser esse hipertiroidismo? El hipertiroidismo se destruye la unidad funcional que es el folículo tiroideo, ¿sí? Se destruye esa fortaleza, vamos a decir, y el coloide se libera al plasma. El coloide se libera al plasma. En el coloide que hay todo hormonas preformadas. Entonces, eso libera hacia la circulación sanguínea produce hipertiroidismo. Doutor? Sí. É o mesmo mecanismo de Hashimoto? El mismo mecanismo de la hashitoxicosis o el hipertiroidismo de Hashimoto. Al principio, ya vamos a llegar a eso. Acá, la linfocitaria crónica o de Hashimoto, cuando inicia esta enfermedad, ocurre algo similar. Se produce destrucción también porque esto, miren, no es que el Hashimoto lo trae desde el nacimiento. Hay algo que lo desencadena siempre y va a progresar. Cuando hay un desencadenamiento así medio brusco, hay también destrucción de la glándula y en ese caso también se libera a la circulación una cantidad X de coloides, o sea, de hormonas preformadas que puede cursar con un hipertiroidismo transitorio hasta que después pasa al otro extremo, que es el hipotiroidismo, que es la característica principal en la linfocitaria crónica de Hashimoto. Bueno, esta linfocitaria transitoria generalmente se diferencia de la subaguda en el que el bocio no es doloroso. Esta linfocitaria crónica también se describe como también posterior al parto, y hay algunas de las diferencias con tiroiditis postparto, pero generalmente es una tiroiditis linfocitaria transitoria nomás también. ¿Qué es lo que le parece también a esto? Son similares, solo que en esto pueden haber títulos bajos de antiperoxidasa. Lo mismo, captación nula de la gamma-grafía, y como no está cursando con ningún cuadro infeccioso, la BCG suele ser normal. Hay una pequeña diferencia. Pero como les digo, suele ser transitorio. En muy pocos casos se describe que pueda quedarse en hipotiroidismo el paciente y requiera de levotiroxina por largo tiempo o de por vida, ¿verdad?
La BCG es un parámetro de inflamación, ¿sí? Un parámetro inflamatorio que medimos. Suele elevarse también en alguna enfermedad, por ejemplo, cuando hay hipertiroidismo, de por sí también se puede elevar. Y generalmente eso se mide en la sangre. O sea, se hace un estudio para separar el plasma de los componentes celulares. Es muy inespecífico. Muy inespecífico. Cualquier proceso inflamatorio puede aumentar. Pero como vos pensás, y estás hablando de tiroides en este caso, la tiroiditis, por ejemplo, de Eckermann se eleva. Bueno, ¿y qué tienen en común también estas dos? Que ustedes, dependiendo en qué fase esté, si está en su fase de hipertiroidismo, o por ejemplo la de hipotiroidismo, que también podría estar, las hormonas tiroideas van a sufrir variaciones, ¿sí? Si hay hipertiroidismo, obviamente el T3, T4 van a estar aumentados y va a producir una cierta inhibición de la TSH, ¿sí? La TSH va a bajar y las hormonas tiroideas van a estar altas. Eso es su fase hipertiroidea. Y si llegan a una fase hipotiroidea, al contrario, ¿verdad? La TSH va a estar alta y las T3 y T4 van a estar bajas. Entonces, tanto la subaguda como la transitoria, la linfocitaria crónica, van a tener alteraciones en el perfil tiroideo, ¿sí? Esa es la diferencia con la aguda, por ejemplo, que no interfiere. ¿Qué es lo que va a diferenciar ahora una linfocitaria crónica de una transitoria? Sí. Sí. Tanto la subaguda como la transitoria, hay descripciones de que llegan al hipotiroidismo después, pero en muy pocos casos. No es la regla, ¿verdad? Suelen ser transitorios y se suelen curar. Y miren, dependiendo, por ejemplo, de la linfocitaria crónica, si está en su fase de hipertiroidismo, se puede usar beta bloqueante. O si llega a la fase de hipotiroidismo, se utiliza levotiroxina, ¿verdad? Y esta va a ser la diferencia en la linfocitaria crónica. Es autoinmune, bien sabido. El bocio que crece puede ser indoloro, o sea, es indoloro. Solo que la tiroiditis de Hashimoto podemos encontrarlo en dos fases: en su fase de bocio o en una fase que es llamada atrófica. Por lo tanto, la medida que se va destruyendo por completo sufre atrofia al final, ¿sí? O sea, la linfocitaria crónica puede ser que encuentren en su fase de bocio como también en su fase atrófica. E a fase de bocio cursa no hipertiroidismo inicial, no caso. Y suele iniciar con un hipertiroidismo inicial por el hecho de que empiezan a destruirse la glándula, ¿verdad? Pero puede ser que eso sí sea perceptible, porque todos o la mayoría de los pacientes con Hashimoto llegan a la consulta en su fase de hipotiroidismo. ¿Sí? O cuando ustedes hacen un pedido de screening, o sea, screening para cualquier otra enfermedad, y entre ellos ustedes piden un perfil tiroideo y encuentran una TSH alta con T3, T4 bajo, y ahí le piden su anticuerpo y encuentran títulos altos de antiperoxidasa y ellos le llegan al diagnóstico de Hashimoto así, de arriba ahí. No es porque el paciente vino a contarle una historia de hipotiroidismo. ¿Sí? Van a encontrarse en situaciones y situaciones. Pero lo que le caracteriza, como les digo, es la presencia de títulos altos de antiperoxidasa. Tratamiento para Hashimoto que llega al hipotiroidismo, levotiroxina de por vida. Porque van a ver que tienen pacientes que le piden un perfil tiroideo y encuentran una TSH de 5 o 6 y ustedes le piden sus anticuerpos anti-TPO y vienen positivos a título intermedio alto, pero que nunca llegan al hipotiroidismo como tal. Las de 3 y de 4 se mantienen normal siempre.
No se sabe por qué, pero hay también esa situación. Y la última, la fibrosante, de que los que todavía desconocía básicamente es la glándula tiroidea se va reemplazando por tejido fibroso. No se sabe por qué, pero los fibroblastos van invadiendo la glándula tiroidea y los fibroblastos que hacen tejido conjuntivo y lo van reemplazando por tejido conjuntivo, y salvo que esto haga crecer demasiado la glándula y se va petrificando básicamente y produzca signos de compresión, se resuelve con cirugía. Y si produce hipotiroidismo, bueno, se reemplaza con T4. ¿Qué característica tiene? Como que no es autoinmunitaria, como que no es infeccioso, como que no se sabe bien la causa. En este caso los anticuerpos son negativos y obviamente la captación de gammagrafía, como muestra ahí, va a ser negativo. Doutor, Sí. na consultória eu uso beta-block Si hay síntomas de hipertiroidismo, e se já está cursando com hipo, lo sigo así. barro igual, crônica igual? ¿Acá? Sim. Sí. Pues la crónica es la de Hashimoto. En la linfocitaria transitoria se puede utilizar. ¿Cuándo es lo que nosotros vamos a utilizar T4? Por ejemplo, porque sabemos que es transitoria, puede ser que eso se cure, ¿verdad? Pero imagínense si viene un paciente y te dice que gana mucho peso, come poco, gana peso, tiene estreñimiento, tiene síntomas depresivos, tiene caída de cabello, bla, 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 tiene todos síntomas de hipotiroidismo, hay que tratar eso. Y hay que ir controlando. Cuando llega el hipotiroidismo, nosotros suspendemos y vemos si se curó o no, ¿verdad? Sí. Un trauma, no se sabe qué es exactamente, pero un trauma si no genera, por ejemplo, una cirugía enorme a nivel del cuello que pueda producir, no sé, como cicatrización del cuello, fibrosis, no creo. Se describe mucho así, habla de trauma, habla de, no sé, que puede ser autoinmune, pero no se sabe bien cuál es la causa. Entonces lo único que se sabe es que la glándula tiroidea se va fibrosando. Y fibrosis es sinónimo de fibroblasto. No se sabe por qué. Bueno, esto básicamente se resume acá todo lo que es tiroiditis. Lo más importante siempre es la crónica linfocitaria de Hashimoto, que es la más frecuente, y la segunda causa de hipotiroidismo a nivel mundial, ¿verdad? ¿Sí? Pregunta. ¿Hay? ¿No hay? ¿No? Bueno, entonces para que se diviertan un poco. Una mujer por un lado y varón por un lado. Un hombre y una mujer, o al revés. Como quieran, no. Frase você. Bueno. Eu desafio você. Vamos. Você vai desafiar ele que tem o caso clínico em pessoa. Então, caso clínico em pessoa. Levantar. Caso clínico em pessoa. Bueno, ustedes van a ir ayudándoles a resolver esto, ¿verdad? Porque tienen que más o menos va a ser la temática de algunas preguntas van a ser similares a eso, ¿verdad? En el examen. ¿Sí? Esto es para que razones, haya un debate y se pueda resolver el problema, ¿verdad? Pueden leer, o sea, si quieren yo les leo para que escuchen todo, ¿verdad? Y ustedes me siguen la lectura, ¿verdad? Paciente de 43 años de edad,
cuadro de debilidad y fatiga crónica. Presenta sobrepeso, imposibilidad de bajar peso a pesar de la dieta, ¿verdad? Y ejercicio. Refiere además sensación de frío y caída de cabello. Antecedentes patológicos personales, niega. 43 años. Antecedentes familiares, dice, refiere poseer familiares directos con patología autoinmune. No sabe referir cuál, pero te dice que tiene, ¿verdad? Capaz que sea lupus, capaz que sea artritis, cualquier cosa, ¿verdad? Y llama la atención al examen físico de este paciente, está un poco bradicárdica, ¿sí? 58 de frecuencia cardíaca y uñas quebradizas. Además, a nivel del cuello impresiona un aumento difuso de la glándula tiroidea. O sea, palpó un bocio encontró aparentemente difuso que no es nodular, ¿verdad? ¿Todo cachado? ¿Sí? Bueno, pregunta. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica inicial? Hipotiroidismo. Ustedes no saben cuál es la etiología, pueden presumir, pero cuál el conjunto de signos y síntomas hacia qué orienta. O sea, un hipotiroidismo, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿cuál es la sospecha inicial? Hipotiroidismo. ¿Tiene alguna enfermedad de base el paciente? Autismo. No. Y si tuviese una enfermedad, hipertensión, diabetes, formaría parte de mis sospechas diagnósticas iniciales, aparte del hipotiroidismo, y sí, porque son diagnósticos. El principal diagnóstico sería hipotiroidismo. Le van a seguir sus enfermedades de base. Bueno, ¿qué estudio de laboratorio le van a pedir a fin de confirmar el diagnóstico? TSH y T4 libre, ¿para qué? Para ver la funcionalidad de la glándula tiroidea y que me digan si puede ser primario o secundario, ¿verdad? ¿Sí? ¿En la primaria cómo está? El TSH. Sí, el TSH y T4. Disminuido T4 y TSH elevado, ¿verdad? Por encima generalmente de cuánto el valor de cohorte dijimos. Un pico. 10 generalmente para que tenga estos síntomas, ¿verdad? Generalmente ahí entre 4,5 a 10 generalmente no suelen tener síntomas. Si es mayor a 10 empiezan los síntomas, generalmente. ¿Ya? Bien. Entonces el T4 libre bajo, ¿verdad? Bueno, eso es para confirmar hipotiroidismo. A ver. Y ustedes tienen hipotiroidismo, y yo les digo que es un hipotiroidismo primario, ¿verdad? TSH antes de T4 libre bajo. Ustedes piensan que es hipotiroidismo primario. ¿Qué anticuerpos van a pedir? Anti-TPO y antitiroglobulina, ¿verdad? ¿Cuál es más específico de Hashimoto? La antiperoxidasa, ¿verdad? Anticuerpo antiperoxidasa. Anti-TPO. ¿Cómo van a estar? Títulos altos, ¿verdad? Y si piensan que es una linfocitaria transitoria, normal o bajo, ¿verdad? Generalmente títulos bajos. Bien. ¿Qué anticuerpos se pediría ante los antecedentes familiares? Porque tiene antecedentes familiares, no, ¿verdad? De enfermedades autoinmunes. Está bien. Anti-TPO, antitiroglobulina. ¿Antireceptor del TSH pedimos? No, ¿por qué? Eso lo pedimos cuando pensamos en Grace, ¿verdad? Hipertiroidismo. Este no es el caso, ¿verdad? Bien. Después, entre los estudios de imagen, ¿cuál sería la de primera elección en este caso? Ecografía tiroidea. Muy bien. ¿Qué nos va a decir la ecografía tiroidea? Una alteración de la densidad de la glándula. Sí, si esa glándula, la que yo palpé, es difusa así, ¿o qué más? Que puede ser nodular, puede ser multinodular o no, ¿verdad? ¿Sí? Y además me puede decir, los ecografistas también te dicen,
cuadro, o sea, glándula tiroidea aumentada de tamaño con signos de algunas cosas que te dicen orientativa de tiroiditis de Hashimoto, o te dice orientativa de Graves, ¿verdad? Pero ese no es con lo que nosotros vamos a quedarnos, nosotros vamos a quedarnos con la clínica y el laboratorio, ¿verdad? La ecografía es un método de apoyo nada más, que lo que más te va a servir es para así, ver si hay nódulos, si es multinodular o si es difuso realmente, ¿verdad? Cuando es con Doppler, ¿en qué caso pedimos? Ecografía Doppler, ¿en qué caso pedimos? En el hipertiroidismo, cuando sospechamos sobre todo Graves, ¿verdad? Porque en el Graves va a estar hipervascularizado la glándula, en los otros hipertiroidismos no. En el Graves está hipervascularizado. Doutor, só um minuto. Algumas vezes tem que solicitar um T4 confirmatório. Em todas as situações precisa? No. Vos pedís tu T4 libre, es lo que siempre te va a marcar el ritmo. Porque vos pedís, por ejemplo, T3, T4 total, y sabemos que las totales dependen de si va o no unida la proteína transportadora, ¿verdad? Y la libre es la que tiene realmente una acción. Pero si tu T4 total, por ejemplo, está bajo, significa que hay poca luego producción también glandular, ¿verdad? Significa que tu T4 libre y la total van a estar bajo, la unidad también va a estar bajo. Pero en este caso, la TSH y la T4, con eso no. O sea, es suficiente. Vos podés pedir todo lo que vos quieras, pero con eso es vos diferenciar primario y secundario. Vos el primer paso siempre es identificar dónde está el problema. Y después diagnosticar, ¿verdad? ¿Cuál es la probable etiología? Bueno, ya pasamos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería el tratamiento que instauraría ante la confirmación diagnóstica? Levotiroxina sódica, Levotiroxina, que é 1,6 microgramas por kilo peso. hasta llegar a un aproximado de 1.6 microgramos kilo peso. Dosis inicial 50 a 100 microgramos día. ¿Cómo se tiene que tomar? En ayunas. En ayunas. ¿Sí? En ayunas. Bueno, y un nuevo control al mes o a los 3 meses, ¿verdad? ¿Qué control hay que hacer? TSH y T4, ¿verdad? ¿Cuál es mi mejor parámetro para decir que mi paciente está respondiendo a mi tratamiento? La TSH se tiene que suprimir, ¿verdad? Se tiene que volver a los valores normales. Ese es mi mejor parámetro para definir que mi tratamiento está funcionando. Bien. Bueno, nosotros vamos a ir al orden. No hay que ser desordenados a la hora de estudiar. Bueno, el tema de las glándulas suprarrenales parece sencillo, pero no lo es tanto. Bueno, hagan un poco un recuerdo desde la embriología misma. Empieza el problema con la glándula suprarrenal. Porque embriológicamente la glándula suprarrenal proviene de dos de los 3 esposos embrionarios, ¿verdad? Viene del mesodermo o del endodermo o del ectodermo o dos de los 3. Bueno, viene del ectodermo, que es del neuroectodermo básicamente, que es la porción central de la glándula suprarrenal,
llamadas médulas. Y como viene de estructuras nerviosas, sobre todo, tiene un componente simpático sobre todo. Pues recuerdan que hay estructuras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Nervios simpáticos y parasimpáticos. Y la médula suprarrenal es como una continuación de la cadena simpática que viene cervical, torácica, abdominal y que se fue y migró ahí dentro de la glándula suprarrenal y que responde a órdenes del sistema nervioso simpático. Y si responde a órdenes del sistema nervioso simpático, la médula suprarrenal, ¿qué tipo de hormonas va a producir? ¿O produce catecolamina? ¿Produce catecolamina? No necesariamente es una hormona. Todo lo que produce también el sistema simpático. Produce noradrenalina, adrenalina y dopamina en menor medida. Entonces esto es una estructura, básicamente una estructura nerviosa. Y hay células llamadas células cromafines en ese lugar. Las células cromafines fueron las que migraron embriológicamente y se fueron y se colocaron allí, del ectodermo. Después vienen estructuras del mesodermo, los mismos que conforman el intestino y todos los demás órganos abdominales, y ellos conforman lo que se conoce como corteza suprarrenal. Entonces tiene dos orígenes embriológicos. Y generalmente se ubican, por su nombre, suprarrenales, ¿verdad? Se ubican sobre los riñones. No tienen nomás el nombre. Entonces es muy original el nombre, ¿verdad? Bueno, lo que hay que saber entonces es que tiene dos estructuras importantes. La corteza, una de ellas, y la médula, la otra, ¿verdad? Dos estructuras con diferente origen, por ende, producen diferentes sintomatologías, diferentes acciones. Y cuando nosotros agarramos y cortamos la glándula suprarrenal, vemos entonces esto. Primero, la cápsula, que es lo más externo, y hay tres grupos celulares ubicados en la corteza. ¿Sí? Un grupo celular llamado glomerular, porque se asemejan a los glomérulos renales, por eso reciben el nombre de glomerular, que producen ¿qué? Producen hormonas de tipo llamadas mineralocorticoides, ¿verdad? Un segundo grupo celular, la zona fasciculada, ¿sí? Que en forma de fasciculaciones, que producen ¿qué hormona? Corticosteroides, ¿verdad? Glucocorticoides llamados. Y una zona reticular, que es la que menos población tiene, que produce andrógenos, de hidroepiandrosterona y androstenediona, ¿verdad? Son hormonas masculinas. Y una médula suprarrenal que está compuesta por células cromafines que producen noradrenalina, epinefrina y en menor medida dopamina. ¿Sí? Bueno, esto básicamente es la estructura de la glándula suprarrenal. La zona fasciculada, que tiene entre 70 u 80% de la superficie de la corteza suprarrenal, le sigue después la zona glomerular y por último la zona reticular. Por ende, nos dice cuál trabaja más que otro, ¿verdad? Los que van a trabajar más son los que están más mucho, ¿verdad? Entonces se produce más cortisol, acá se produce más aldosterona y en menor cantidad se produce los andrógenos. Y la médula, ya dijimos aparte.
Bueno, ¿se recuerdan ustedes que esta glándula suprarrenal está dominada, o en principio el dominio proviene de arriba, ¿verdad? De la glándula hipofisal y de la hipófisis más arriba otra vez el hipotálamo. La CRH en el hipotálamo que estimula la hipófisis a producir ACTH, ¿verdad? La ACTH que estimula la glándula suprarrenal dice directamente cortisol, ¿verdad? Pero esta ACTH en cierta manera estimula a los tres capas indirectamente. ¿Por qué indirectamente? Porque en la glándula suprarrenal existen varios grupos enzimáticos que convierten, o sea, que se dividen básicamente en las tres capas glomerulares. En uno hay más enzimas para producir finalmente aldosterona. En otro hay menos enzimas. Un paso previo a la aldosterona se produce cortisol. Y un paso previo al cortisol se produce más hormonas masculinas, de hidroxialdosterona y androstenediona. Eso es por los tipos de enzimas que tienen los grupos celulares en esa zona. Bien, pero al final el que hace un feedback negativo con la ACTH es el cortisol para inhibir a la hipófisis y para inhibir a la CRH. ¿Se entendió esa parte, verdad? Porque podemos llegar a ahora. Primero hay que entender esta parte, porque después las enfermedades que sobrevienen producen o disminución o hiperfunción de una de las zonas, o de las dos, o de las tres zonas, dependiendo de dónde esté afectado el eje. ¿Sí? Bueno. Miren acá, la función de cada uno. La de la zona glomerular, dijimos, es la producción de aldosterona. ¿Y esta aldosterona cuál es su principal función? Reabsorción de sodio y agua y excreción de potasio. Pero a la vez produce también reabsorción de bicarbonato. ¿Sí? Produce reabsorción de bicarbonato a nivel de los túbulos distales. Esto actúa a nivel renal, ¿verdad? Actúa a nivel renal, induciendo entonces la reabsorción de sodio y agua y salida de potasio, pero también reabsorción de bicarbonato. ¿Correcto? Cosa que no menciona, pero sí. Entonces la aldosterona mantiene la presión arterial estabilizando los líquidos del organismo. ¿Ya? Interviene en la hipertensión, o sea, en el mecanismo fisiopatogénico, por ejemplo, la hipertensión arterial esencial. Hay generalmente un hiperaldosteronismo que es secundario, no es primario, como génesis de la hipertensión arterial esencial, y también de la secundaria. Pero en la esencial lo que se encuentra es una actividad aumentada, no es la principal causa. ¿Por qué? Porque hay diferentes etiologías, no se sabe exactamente cuál es. En fin, entonces, si nosotros tenemos acá un problema de hiperfunción de la zona glomerular, ¿verdad? Hay hiperaldosteronismo. ¿Qué es lo que va a haber? Vayan pensando, ¿verdad? Va a haber reabsorción aumentada de sodio y excreción aumentada de potasio, ¿verdad? Va a haber hipocalemia y puede haber una ligera hipernatremia, que no suele ser la regla. ¿Por qué? Porque el cuerpo también es inteligente. Cuando tiene una sobrecarga de sodio empieza a apretar más por otra fuente, ¿sí? Pero la hipocalemia es una señal, ¿sí? La hipocalemia, y esta es una causa de hipertensión secundaria. El paciente que viene con esto viene con presión arterial alta y viene con hipocalemia, ¿sí? Debe de llamarle la atención.
sobre todo si es joven. Bien, eso por un lado. Y generalmente, como retienen también una mayor cantidad de bicarbonato, el bicarbonato es muy importante para el equilibrio ácido-básico. ¿Sí? El equilibrio ácido-básico depende sobre todo del bicarbonato y la presión de CO2. Bueno, si hay una retención aumentada de bicarbonato, vuelve el medio alcalino. Entonces hay lo que se llama alcalosis de tipo metabólica porque es renal. Todavía no tiene nada de equilibrio ácido básico. ¿No? ¿Sí? En fisiolpato sí. Mucho tiempo. Bueno, y ustedes saben, ¿verdad? Que la PCO2 yo lo manejo con los pulmones, o sea, con la respiración, ¿verdad? Aumentando la frecuencia respiratoria, disminuyendo la frecuencia respiratoria, yo puedo jugar con las concentraciones de PCO2. Entonces se cree que la PCO2 interviene en el equilibrio ácido básico, sobre todo respiratorio. Y la que le compensa es la renal. Y en la renal, ¿con qué se puede ahí? En el bicarbonato, ¿verdad? Aumentando la excreción de bicarbonato o reteniendo bicarbonato. Entonces, si hay acidosis con PCO2 aumentada, es acidosis respiratoria. Si hay PCO2 disminuida, y hay alcalosis respiratoria. Y viceversa en el riñón, si hay retención de bicarbonato, es alcalosis, hace que aumente el pH, ¿verdad? Alcalosis metabólica. Si hay excreción aumentada de bicarbonato, es acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, este paciente que suele tener hiperaldosteronismo, como tiene retención aumentada de bicarbonato, suele venir con alcalosis de tipo metabólico, que es renal. Bueno, esto por un lado. Después, la zona fascicular que es la zona de mayor cantidad de células, producen cortisol. Y el cortisol tiene una infinidad de acciones en el organismo. Muchos. Pero entre ellos lo más importante es que interviene sobre la síntesis de glucosa, proteína y también de los lípidos. ¿Sí? De una u otra forma. Vamos a hablar de eso. Y la zona, la última, la reticular, que produce de hidroepiandrostenediona, y androstenediona, que es para los caracteres sexuales secundarios masculinos sobre todo. ¿Dónde van a actuar mucho? En la pubertad. Y esto se produce también en la mujer. Y sí, se produce también en la mujer. Solo que la mujer en su organismo tiene una enzima que en los tejidos, que es la aromatasa, que lo convierte en estradiol. Y esta es la hormona femenina, el estradiol. Entonces, también produce dehidroepiandrosterona y androstenediona, solo que la mujer tiene otra enzima que cataboliza estas hormonas y lo convierte en estradiol. Y esta enzima es la aromatasa. Y por último, la médula que habíamos dicho que produce catecolaminas. ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo? La mujer, sí. El hombre utiliza estas hormonas, ¿sí? Directamente. Los dos producen. La mujer produce aromatasa para qué? Para convertir esa hormona en una hormona útil para ella, para el estradiol. El hombre no. El hombre utiliza estas dos hormonas. En este caso, la de hidroepiandrosterona. Yo tengo los casos que se usan los esteroides de forma exógena y está en el sexo, se transforma en testosterona. Porque las dos colaterales de las personas que usan mucho ese tipo de
¿Cómo te voy a decir? Los hombres tienen otro tipo de enzima, se llama, ¿cómo se llama? Que convierte la testosterona en dehidroepiandrosterona, no me acuerdo su nombre. Como vamos a decirle, se llama aromatasa masculina, pero no tiene otro nombre, ¿verdad? Que básicamente convierte. Sí, la 5-reductasa. Eso convierte, por ejemplo, la testosterona en una forma más activa que la de hidroepiandrosterona. Eu não transforma somente em DHT? Em testosterona? ¿Cómo? A 5-alfa-renitasa, ela não vai transformar somente em dihidrotestosterona? Ela vai transformar em No puede transformar también, ¿no? Pero generalmente lo que nosotros queremos utilizar no transforma. O sea, en este caso, en dihidroepiandrosterona, ¿verdad? Que es la forma más activa. Não aprendi assim muito. Eu aprendi que a 5-alfa-renitasa, ela pega a testosterona, se une à testosterona e transforma, e aromatiza ela transformando em DHT. Em dihidrotestosterona. En dihidroepiandrosterona. E testosterona. Bueno, testosterona, pero no sé si ha de ser lo mismo, pero lo que convierte la forma más activa, nomás lo que yo sé, ¿verdad? Que es en forma de dihidroepiandrosterona. O sea, lo que hace la 5-alfa-reductasa básicamente es transformar en forma más activa. Solo esa acción tiene. Y la aromatasa femenina lo que hace es convertir esto en estradiol. Sí, porque esto es lo que va a causar a las mujeres virilización. ¿Ven? Bueno. Y aquí básicamente la función de cada una de las hormonas, ¿verdad? La aldosterona, reabsorción de sodio, excreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato, regulado ¿por qué? Por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, sobre todo por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La ACTH lo que hace básicamente es, hay una enzima que se llama desmolasa, la glándula suprarrenal. La desmolasa se obtiene a partir de la estimulación de la ACTH. ¿Sí? Esa desmolasa, ¿qué es lo que hace? El colesterol que viene por la sangre lo cataboliza, ¿sí? Lo cataboliza y lo convierte en las formas precursoras de cortisol, de aldosterona y de hidroepiandrosterona, básicamente, ¿sí? Entonces, pero si no hay estímulo de la ACTH, el sistema renina, angiotensina, aldosterona también obtiene al final aldosterona, ¿sí? No es por un solo medio que se obtiene aldosterona, lo que quiere decir es que por dos mecanismos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Y el más importante es por este sistema. Después los glucocorticoides, el cortisol, la cortisona. ¿Qué es lo que hace el cortisol? El cortisol actúa a nivel hepático, haciendo que se estimule la gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa, ¿sí? Activa al glucagón, y el glucagón es una hormona contrarreguladora de la insulina, ¿sí? Entonces, en cierta manera, produce una insulinoresistencia también. Eso es como efecto a nivel hepático, entonces por ende puede producir hiperglicemia y ser causa también de diabetes, ¿sí? También tiene un efecto a nivel de las proteínas. A nivel hepático hace que haya síntesis de proteínas, pero a nivel muscular
a nivel muscular, por ejemplo, produce miopatía y a nivel de los tejidos, a nivel del tejido conjuntivo, produce un efecto de proteólisis. ¿Para qué produce proteólisis? Para que los aminoácidos que se obtienen de esa proteólisis vuelvan al hígado. ¿Para qué? Para formarse nuevamente glucosa a partir de aminoácidos y lípidos. ¿Sí? Entonces eso es un efecto de, vamos a decirle, como una esfera que no tiene salida, ¿verdad? Al haber corticoides se va a cumplir siempre esta regla. Pero hay otro mecanismo, como que todo esto es fisiológico, no se interrumpe o no hay problema toda vez que sea fisiológico. El problema es cuando todo es suprafisiológico o infrafisiológico, ¿verdad? O sea, cuando hay hiper o hipofunción. Ahora, eso es en cuanto a las proteínas. Ahora, en cuanto a los lípidos, produce una lipólisis periférica. ¿Qué significa eso? Que la grasa periférica empieza a consumirse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los pacientes con Cushing, con hipercorticismo, tienen las piernas y los brazos delgaditos. Y hay lipogénesis central. O sea, a nivel del hígado se produce mayor cantidad de lípidos. Y entonces, generalmente la grasa se acumula a nivel abdominal y troncular y a nivel del cuello generalmente, ¿verdad? Entonces hay una lipogénesis central y una lipólisis periférica. Eso es lo que produce generalmente a nivel de los tres elementos principales que nosotros tenemos como fuente de energía, ¿verdad? Glucosa, lípidos y proteínas, ¿verdad? Después tiene otro importante, por ejemplo, tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué tiene un efecto antiinflamatorio? Y generalmente los glucocorticoides, el cortisol, bloquea la síntesis de prostaglandinas, ¿sí? Inhibe una proteína que se llama fosfolipasa A2, que evita que se formen las dos cadenas de COX y COX-1 y COX-2 de los antiinflamatorios. Entonces tiene un efecto antiinflamatorio en ese sentido. Y también tiene un efecto directo a nivel medular, la médula ósea, sobre la formación de leucocitos y también de glóbulos rojos y plaquetas en cierta medida. Pero su efecto más importante es que nosotros necesitamos ver de señalización cuando hay un proceso infeccioso o inflamatorio para que los leucocitos migren de la médula ósea hacia la sangre para que se vayan al lugar de la infección, ¿verdad? Eso se nos enseñó en inmunología. Bueno, y esa migración también se ve dificultada por la acción de los corticoides, ¿sí? Por eso es que estos pacientes tienen también mayor tendencia a tener infecciones, sobre todo bacterianas y micóticas. Después, este es otro efecto antiinflamatorio y inmunodepresor. Además, como les decía, a nivel del tejido conjuntivo, la acción que tenía de proteólisis también entonces inhibe a los fibroblastos en cierta manera. ¿Y qué eso va a causar? Van a producir problemas en la cicatrización de heridas y también en la aparición de lo que se llaman estrías violáceas, sobre todo en la piel. Sí, porque falta más, vamos a decir, de tejido conjuntivo para completar esa acción. Entonces suelen tener estrías violáceas, sobre todo en el abdomen, inframamaria o lugares de mucha extensión. Y otra acción que suelen tener es la resistencia al estrés. O sea, el cortisol es la hormona del estrés, ¿verdad? ¿Se eleva para qué? Y resistência. En cierta manera,
en cierta manera se eleva para disminuir nuestra tensión entre paréntesis, ¿verdad? Lo que más causa estrés, ¿verdad? Pero es como un sistema de alerta. También activa otros sistemas, o otros sistemas lo activan, por ejemplo, la médula suprarrenal que produce norepinefrina, epinefrina o dopamina, que son también la hormona, catecolaminas, que se consideran de alerta o de huida, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que hace? Junto con el cortisol y produce temblor, miedo o una forma de protegerse de las cosas, ¿verdad? Sudoración, esa es la forma en que el cuerpo está reaccionando al estrés. Y eso es por efecto del cortisol y también de las catecolaminas. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Porque habla mucho de resistencia al estrés y demás, pero no es tanto así. Bueno, eso es sus principales acciones. Y también a nivel óseo, los corticoides, los glucocorticoides, tienen un efecto de resorción ósea, o sea, saca el calcio del hueso, ¿sí? Saca el calcio del hueso. Por eso cuando hay hiperfunción, por ejemplo, puede haber osteoporosis, osteopenia, fractura patológica y compañía, ¿verdad? Eso es por un lado. Y también tiene un efecto hipercalciúrico, ¿sí? Aumenta la excreción de calcio por orina y disminuye a nivel intestinal la absorción de calcio. Eso es entre sus efectos. Después están las gonadocorticoides o la hidroepiandrosterona y androstenediona, entre otros, que lo que dan es los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Y la médula suprarrenal, que produce catecolaminas, sobre todo noradrenalina y adrenalina, y tienen un efecto simpático mimético que hace que, por un lado dijimos, el reflejo de huida, ¿verdad? Temblor, sudoración, el miedo y compañía, pero también tiene un efecto, sí, vasoconstrictor, aumento de la presión arterial, entre otros, ¿verdad? Sí. Tem um órgão. No, eso está mal. Porque lo que hace el corticoides, el cortisol, es sacar calcio del hueso. Eso está mal. No le decía esto. No es cierto. Los corticoides lo que hacen es, su efecto es sacar el calcio del hueso. Lo contrario es lo que dice de una imagen pegada. No crean todo lo que dicen. Crean lo que yo les digo. En muchos casos. Bueno, sí, la acción del corticoide es la resorción ósea. O sea, básicamente bloquea la acción de los osteoclastos y facilita la acción de los osteoclastos, ¿verdad? Los osteoclastos, los que sacan el calcio del hueso, y los osteoblastos son los que forman hueso, acoplan calcio al hueso. ¿Para qué? Para la formación del hueso. Bueno, pero como les decía, todo esto en condiciones fisiológicas no causa ningún tipo de problema, ¿verdad? El problema aparece cuando hay hiperfunción o hipofunción, ¿verdad? Entonces, cuando hay hiperfunción, todos los efectos fisiológicos se llevan al extremo, y todos los efectos fisiológicos, cuando hay hipofunción, están en decadencia, ¿verdad? Al efecto contrario cuando están en hipofunción. Entonces, tal es que los glucocorticoides, cuando hay hiperfunción, se llama síndrome de Cushing, o cuando hay hipofunción, síndrome de Addison, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo,
hiperfunción mineralocorticoide, sobre todo cuando hay un adenoma productor de aldosterona. Ese es lo que se conoce como síndrome de Cohn. Síndrome de Cohn. Y cuando hay un tumor productor de catecolamina en la médula suprarrenal se llama feochromocytoma. Pues ya vamos a ver cada uno de estos. Bueno, esto es lo que les decía básicamente. Por un lado, lo que hace el estrés. Miren, sobre el eje, sobre el sistema simpático suprarrenal, ¿qué es lo que hace? Sobre la médula adrenal y la cadena simpática, producción de adrenalina y noradrenalina como una respuesta de lucha o huida. Estado de alerta, esto está mal también, no tiene que ser radical, tiene que ser taquicardia, vasoconstricción periférica, hiperglicemia, ideas de hiperventilación y aumento del gasto cardíaco. Tal vez el que tiene tanto miedo es porque tiene una respuesta adrenérgica demasiado alta que hace que sufra hipotensión ortostática y se desmaya. Algunos, ¿verdad? Otros reaccionan de otra manera. O cuando te declaras a alguien que te gusta y te rechaza, te quedas con el corazón partido, ¿verdad? Esos son todos efectos de catecolamínergico y efectos del cortisol. ¿Cómo te sentís? Bueno, y sobre el eje, ¿cómo actúa el estrés? Aumentando la secreción de CRH, de ACTH, cortisol y todas las acciones que ya hablamos del cortisol, ¿verdad? Tiene que ser taquicardia, no radical. Acá. Esto está mal. Así es como responde la glándula suprarrenal al estrés. Bueno, necesito que manejen algo también acá. La ACTH, cuando se va a liberar, se libera en forma de una prohormona primeramente, que se llama proopiomelanocortina, que después se divide en ACTH, endorfina y hormona estimulante de melanocitos, ¿sí? Hormona estimulante de melanocitos, que al final estimula la glándula pineal y se libera. ¿Vale? ¿Para qué? Para que nosotros adquiramos color. ¿Sí? ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando tienen hiperfunción de la ACTH significa que también se produce mucho hormona melanocito estimulante o endorfinas, y esas endorfinas son causales, por ejemplo, de los trastornos psicóticos o psiquiátricos que puede tener una enfermedad de Cushing, o el color que va adquiriendo un paciente que puede tener el Addison, por ejemplo, con hiperpigmentación, ¿sí? O un Cushing también, una enfermedad de Cushing también que puede tener hiperpigmentación, porque también, aparte de la ACTH, se está produciendo mucha hormona estimulante de melanocitos. ¿Sí? Mas esa hiperpigmentação é de alguma região específica? Esa hiperpigmentación no es necesariamente por la ACTH, sino por la hormona melanocito estimulante, ¿sí? Que también se produce mucho al producirse mucha ACTH. Por que vai ter essa. No necesariamente el cuerpo entero, van a haber lugares donde van a haber más hiperpigmentación. Por ejemplo, la axila, las zonas de pliegue son los lugares predilectos. Vamos a ver. También la mucosa, las encías suelen adquirir una coloración negruzca, le salen como lunarcitos. Bueno. ¿Cómo? Café, No pausa. Después de este. Sí, después de este. Sí. Ese es para que sepa todo lo que es la parte fisio y fisiopatológica, cómo más o menos va a ir pasando las cosas, ¿verdad? Bueno, ahora, este eje es muy importante también
porque a través de este eje es donde principalmente adquirimos aldosterona, ¿verdad? La aldosterona que se producía ¿dónde? En la zona glomerular principalmente. Bueno, ¿se acuerdan que la CTH dijimos que podía estimular la formación de, o sea, lo que hacía básicamente es hacer que la desmolasa se uniera al colesterol y a partir de ahí todos los precursores de esa hormona. Bueno, el sistema renina angiotensina aldosterona de por sí hace que se forme aldosterona al final. Y este sistema es muy importante porque también interviene en la génesis de la hipertensión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas produce retención hidrosalina y la angiotensina 2 es uno de las hormonas con efecto vasoconstrictor más potente a nivel cardiovascular. Esta hormona. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que en los riñones existía o existe lo que se llama el aparato juxtaglomerular? El aparato juxtaglomerular, un conjunto de células que están en el conducto, en la arteriola aferente y la parte del distal